9:34, 28 de febrero. Anoche mataron a un oficial del ejército en San Domingo Este. Las primeras informaciones dicen que era para robarle el arma. Por eso siempre digo que hay que desarmar a la población civil, aunque parezca contradictorio. Porque si le roban a un oficial, si dos delincuentes en una motocicleta a un hombre uniformado deciden chocarlo, que lo saben, que tiene un arma, que sabe usarla. No, imagínate un novato de esto que suena un tiro cerca y brinca y sale huyendo. Entonces lo mejor es eso, y lamentar que se haga la investigación. Y volvamos a Meriño. Lo importante era que estuviese con vida este hombre. Samuel Bonilla, candidato a diputado, Opción Democrática en el Distrito Nacional. Buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días. Samuel. Hola, hola. Bueno. Bien. ¿Por qué circunscripción? Lo bueno y lo malo del discurso. La 2 del Distrito Nacional. O sea, aprovechen el Pero tema. Tú pareces Poppy. Digo, adelante. Samuel es economista y se dedica no a me hacer puedo cambiar. Era un swing de... Pero bien. Bueno, lo bueno y lo malo. Sí, el discurso. Yo quiero comenzar por el principio, porque la gente se enfoca en lo que dijo Abinader, pero a mí me preocupa mucho la entrada al discurso, las palabras del presidente del Senado, Ricardo de los Santos. Ajá. Aquí la gente se preocupaba cuando Danilo decía mi Congreso, yo necesito mi Congreso para poder gobernar, pero al presidente del Senado parece que se le olvidó que se estaba celebrando ahí, que es una rendición de cuentas, pero es una rendición de cuentas a los representantes del pueblo, o sea, a las cámaras conjuntas y a través de ellos al pueblo dominicano. Y él usaba unas palabras, él decía, bueno, esas idóneas políticas públicas guiadas por usted, una patria donde cada persona tendrá acceso a oportunidades justas. Merecemos una Cámara de Diputados y un Senado que logre consensos, y eso es lo que tenemos aquí ahora, gracias a la gestión del presidente. Entonces, él sabe muy bien cuáles son los artículos de la Constitución que obligan al presidente a rendir cuentas, pero parece que no reconoce cuál es el rol del Congreso, que se supone que sea un contrapeso. Entonces, ¿cómo eso es distinto? Pero eso era antes, ¿Cómo eso es distinto al pasado? Ya no, eso era antes. Y de lo que planteó Abinader dice, entonces yo creo que estamos mejor que hace 4 años. La forma habla del fondo. Claro. Yo creo que eso es fundamental. Entonces yo creo que eso es lo que respecta al PRM, pero también yo creo que el comportamiento de los legisladores de la oposición deja mucho que desear, porque lo que este país merece es un Congreso que quiera contrastar visiones. O sea, que quiera escuchar al presidente y que entonces quiera responder y decir, mira, esto me parece correcto y yo creo que aquí se puede mejorar. Y yo creo que la responsabilidad de todos los que hacen política tiene que ser hacer las cosas un poco mejor. Y ese es el lema de mi campaña, seremos mejores. Yo creo que ese es mi compromiso, llegar al Congreso para hacer las cosas un poco mejor. Tú recuerdas que ustedes son aliados, ¿verdad? Y pasa con algunos puntos con el PLD. Sí, porque yo no hago política en el vacío. Sí. Yo estoy haciendo política dentro de un sistema. Yo conozco las limitaciones y dentro de eso yo trato de hacer lo mejor que pueda. Así que absolutamente. Precisamente, Samuel, tú eres joven, muy bien formado académicamente, con una gran sensibilidad social. ¿Por qué una persona que nació en lo claro, y, repito, con buena formación académica? ¿Tú eres abogado? No, yo soy economista de formación, economista. pero me he dedicado a temas educativos. Da este paso. ¿Por qué este paso y cuáles son las propuestas fundamentales que tú tienes para la circunscripción número 2 del Distrito Nacional? Hablemos de propuestas y las razones de que tú estés en esto. Yo no sé ustedes, pero yo vivo en la República Dominicana. La República Dominicana es un país fundamentalmente pobre. O sea, tú sales de tu casa, por más cómoda que sea tu casa, y tú te chocas con una realidad. Tú tienes un tránsito, una ciudad colapsada, tú no tienes aceras si quieres caminar, es un país lleno de basura, la calidad de las instituciones educativas deja mucho que desear. Si tú quieres obtener un servicio de salud y tienes un poco de dinero, la posibilidad de ir a un hospital público, esa no es una consideración. Es más, ir a una institución privada para recibir un servicio educativo, un servicio de salud, ya ese parecería ser el default. E incluso han convencido a las personas pobres de que esa debe ser la aspiración. Entonces yo voy al Congreso porque yo creo en la capacidad del Estado de gestionarse, de gestionar lo público, de gestionar lo común, y yo no creo que la educación, que la salud, que el transporte, que la vivienda son mercancías.
Y a mí me preocupa mucho la tónica que se está instalando en este gobierno, donde todo parecería girar en torno al dinero. Y yo lo decía recientemente en una conferencia refiriéndome a las remesas, pero cuando tú ves los elementos que tienen que ver con el desempeño de la economía en la República Dominicana, yo lo que veo es un presidente que recurre a números, a enlistados, a enumeraciones, y eso es muy propio de quienes entienden que todo con dinero se resuelve. Yo veo un Estado asistencialista que no es muy distinto a administraciones anteriores, pero al final eso lo único que hace es ahogar a la propia empresa privada que se supone que ellos quieren fortalecer. Entonces tú dirás, bueno, cosas buenas, yo creo que se hizo una apuesta al turismo, yo creo que es importante que el turismo crezca, se apuesta a las zonas francas. Las zonas francas han crecido, pero comenzó en el 67, por supuesto, no pero la otra cara de la moneda es que esas industrias proliferan al margen de las reglas del mercado. Son industrias que están sujetas a grandes exenciones fiscales. Pero además, yo creo que aquí hay que dejar de pensar en cantidades. O sea, yo creo que hay que crear empleos, por supuesto, y si tú no tienes empleo y de repente te dan un empleo en una zona franca, pues tú vas a estar mejor, pero yo creo que aquí tenemos que pensar en la calidad del empleo. Entonces, tus propuestas. Sí, entonces, mira, ayer el presidente habló de garantizar educación para todos los niños entre 3 y 5 años y yo me alegro, porque ese es uno de los temas que a mí me interesan. Pero ese es un discurso viejo, eso no es nuevo. Entonces mi compromiso como diputado es garantizar la disponibilidad de recursos para que se construyan, para que hayan estancias infantiles, servicios de no solamente de educación inicial que arranca a los 3 años, para que hayan servicios de cuidados para todos los niños comenzando a los 45 días, a los 3 meses, cuando las familias estén dispuestas a llevar a sus hijos a esos centros de cuidado. ¿Cuál es la realidad en la República Dominicana? En la República Dominicana hay casi 800,000 niños que no reciben ningún tipo de servicio profesional, de servicio de cuidado. En el distrito hay más de 100,000. En mi circunscripción, donde aquí algunos vivimos, hay 3 estancias infantiles. Y el que conoce la circunscripción 2 sabe que es un territorio muy grande. Entonces, aquí en todos los sectores, en todos los vecindarios deberían haber servicios de cuidado, porque eso no solamente tiene repercusiones para los niños, que son los futuros profesores. Aquí decimos que queremos mejores maestros. Esos son los futuros profesores. Queremos mejores médicos. Esos son los futuros médicos. Queremos ingenieros que cuando construyan un elevado, un desnivel, no estén pensando en la pluviometría de hoy, sino que reconozcan que el cambio climático es una realidad y que digan, bueno, en 50 años vamos a tener un desnivel todavía. Entonces, si queremos esos profesionales, tenemos que invertir en la infancia. Pero además, eso tiene un impacto sobre las familias, porque unos padres que no saben qué hacer con sus hijos, no es verdad que pueden ser productivos, como si la productividad fuera además la meta. O sea, lo que queremos lograr es que la gente sea feliz y que pueda ser plena. Pero la madre además carga, y es importante, porque aquí hablamos de desigualdad, y yo creo que la desigualdad vista desde la óptica del género es importante. Quien termina cargando con el cuidado, por lo general, es la madre. Claro. Entonces yo quisiera que la madre tenga la posibilidad de escoger si trabaja o si cuida a los niños, y que si va a cuidar a los niños, que sea un trabajo pago, profesionalizado, porque trabajan 2, 3 veces más que el hombre y no reciben dinero por ese trabajo. Entonces yo creo que eso tendría un impacto enorme en la economía, porque nosotros decimos que queremos competir y competimos con la mitad de la población. Entonces mi primera propuesta es hacer de la agenda del Congreso la infancia, la educación inicial. El presidente en su discurso del 2022 ya hablaba de eso. Y tú vas a la circunscripción y las aulas están destruidas. Y no hay espacios, ni siquiera. Entonces yo creo que también se necesita un Estado mucho más flexible. Hay salas de tareas, hay incluso instituciones religiosas que ofrecen servicios particulares. Entonces el Estado yo creo que tiene que trabajar con esas organizaciones y garantizar las condiciones para que se le brinden los servicios a esos niños. Usted ha hecho su propuesta a eventuales electores de su circunscripción. ¿Qué retroalimentación ha recibido? Sí, por supuesto. A ver, yo tenía ideas cuando decidí asumir mi candidatura, pero mis propuestas yo también ¿Tú vas por qué partido? Opción Democrática. Opción Democrática. ¿Aliado con algún otro partido? La tuya. Sí. Tu candidatura, eso es lo que ¿Aliado con quién? Aliado al BIS, al PDI y al PPG. Son partidos pequeños de BIS, oposición. PDI y PPG. ¿Y no don la fuerza? No. ¿Y cómo se da eso si esos 3 están aliados a la fuerza?
Es que en Es la una alianza- negociación hubo una alianza algunas que aparte. no. Ellos tienen con la fuerza y con el PLD en otros lugares. Por ejemplo, lugares. José Horacio no tiene. Nosotros tenemos alianzas en distintas demarcaciones del Correcto. territorio. Son alianzas que su único propósito es darle fuerza a nuestras candidaturas. Nosotros somos un partido que Ya. acaba de nacer, que participa por primera vez ahora en el 2022, que tiene poco menos de 200 candidaturas, pero son perfiles buenos que yo creo que van a mejorar los espacios que pretenden ocupar. Samuel Bonilla. Sí, perdón, claro. Sí, es cierto. Entonces, pero mis propuestas yo las construyo en el territorio. Entonces, cuando yo salgo al territorio, yo lo que veo son precisamente madres que se quedan en sus hogares, niños en las calles porque no hay espacios públicos. O sea, la calle se vuelve su espacio de recreación y los niveles de violencia. Y tú piensas, por ejemplo, en la pandemia, precisamente uno de los problemas que tuvimos en la pandemia es que se exacerbaron los niveles de violencia. O sea, ya somos una sociedad violenta y tú estabas condenando a que esos niños permanecieran en hogares que por lo general son violentos. Entonces sí, esa propuesta, digamos, responde a las necesidades, no solamente de la circunscripción 2, porque eso es lo interesante de la circunscripción 2. La circunscripción se parece al país. Es una circunscripción muy mixta, Sí, claro. muy desigual. En la circunscripción 2 tenemos sectores acomodados, como ¿Cuáles? Sí, Viejo Pablo Arroyo Macchini, Hondo, Pablo y Cuesta compañía. Hermosa, somos vecinos. Sí. Somos vecinos. Blanquito, Parejerito. Y también tiene sectores como Los Girasoles, Chiquito. Palma Real. Entonces la gente dice, bueno, pero ¿y por qué tú quieres ser diputado? Porque es que esa gente no tiene representación. Entonces, Claro. ¿qué hacen típicamente los candidatos, los incumbentes que no están en el territorio? Ellos van poco antes de las elecciones y asfaltan la mitad de una calle, la que ellos entienden que es electoralmente rentable. Pero ahí, ¿qué es lo que hace falta? Diputados que le digan al Ministerio de Obras Públicas, señores, vengan aquí, hagan un plan. O sea, en Los Girasoles no hay calles. Oiga. No hay calles. Girasoles. En Palma Real no hay calles. Entonces, aquí la gente piensa en noviembre. Y qué bueno que pensemos en noviembre. Pero cada vez que llueve, es un infierno esa circunscripción. Sí. O sea, la candidata a regidora que yo apoyé Sí. salía de su casa con funda ¿Ganó? en los zapatos. No ganó. No. Ella, la candidata más joven de la contienda, 18 años, su primer voto marcó su cara. Pero ella viene de fundación, de la Domingo Serrano. Sí, fundación. Ya. Eso da pena. Samuel Bonilla, él es candidato a diputado por Opción Democrática, circunscripción 2 del Distrito Nacional. Que Samuel no está de ahora haciendo política. Julián tiene yo creo un... que se estrena ahora. No, yo en el... Yo en el creo que 12, una vez lo candidato, entrevistamos. como candidato. Candidato. Yo soy pero- fundador de Opción Democrática, yo fui su primer secretario general. Exacto. Ah, Entre el sí, yo sabía que 2014 y te el había 2018, visto, sí. Y- Lo que pasa es que Hace 10 años. yo salí del Hace país 10 a hacer años. mi doctorado en ciencia política. Tú estás Por viendo, él eso, salió a hacer un doctorado. Ya hiciste ya qué te- lo presentaste, defendiste la tesis. la tesis y el libro y la candidatura están luchando. Exacto. Yo pedí una Entonces, extensión para... Samuel. Muy bien. Muy bien. Sí, sí. Recordarle a toda esa circunscripción por qué y qué tú harías al ganar la curul. ¿Qué pasaría de estar ahí sentado? Mira, yo voy a defender los intereses de la mayoría. Yo hablé aquí de educación inicial, pero ya yo presenté mi primera propuesta como candidato, incluso fue un proyecto de ley que yo deposité en el Congreso para hacer obligatoria la celebración de debates presidenciales, porque precisamente a propósito del dinero, aquí hacen falta más diálogo, más conversaciones, y precisamente por eso yo criticaba que los diputados ayer salieran de la rendición de cuentas. O sea, yo creo que hay que reducir el rol del dinero, aquí hay que transformar la ley de régimen electoral para generar una plataforma donde la gente pueda competir en igualdad de condiciones. O sea, nosotros decíamos que si estamos peor. En el 2020 se dieron debates entre candidatos y candidatas a la alcaldía. Convenía la oposición en aquel entonces. Y ahora aquí no. parecería que no hay conversación. O sea, nosotros no supimos Es así, antes de las elecciones qué pensaba la alcaldía sobre los principales problemas de la ciudad. Samuel, Ya, según- gracias. Samuel Bonilla, candidato a diputado de Opción Democrática en el Distrito Nacional. Le van a dar a Samuel. San Martín 183. Cuidado. Votos. La San Martín- la San Martín con Máximo Gómez de No la te dos. vas a escapar, ¿no? Sí. Ah, bueno, pues ahí mismo, casi en la esquina, San Martín Sí, 183, está en el barrio. próximo a la Máximo Ya. Gómez, un parqueo amplio, grande a la derecha, dice materiales Le dieron. industriales. Materiales industriales, esa es la ferretería más completa. Como tú manejas instrumentos de educación y de formación y de todo esto, estos son instrumentos que tú necesitas para construir y desconstruir cosas. Gracias. Bien, dile que te mandaron desde el programa diario y te van a dar Un departamento una buena, viejo, una se buena daña, rebaja. se daña una cosa. Vamos con Iván Lorenzo en un momentito, vamos al cambio.